amigos y amigas de Casetaguna, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres desconectar de WhatsApp sin apagar tu móvil ni desactivar los datos? Ya sea para tomarte un descanso o simplemente tener un poco de paz. Hoy te enseñaré cómo hacerlo fácil y rápido. ¡Vamos allá! Empezamos con Android. Hay varias formas de hacerlo, pero te enseñaré las más efectivas. Iremos a los ajustes de nuestro dispositivo y accederemos al apartado Aplicaciones. Aquí, entre todas las aplicaciones, buscaremos WhatsApp. Una vez dentro, seleccionaremos Forzar detención y confirmaremos la acción. Esto cerrará la aplicación por completo y no recibirás mensajes hasta que la vuelvas a abrir manualmente. Es como poner WhatsApp en pausa, no lo desinstalas, pero tampoco te molesta. Volveremos a acceder a los ajustes de nuestro dispositivo y dentro de aplicaciones buscaremos WhatsApp. Aquí iremos al apartado de datos móviles y Wi-Fi. Desactivaremos datos en segundo plano y permitir uso de datos en segundo plano. Esto bloquea el acceso a Internet mientras la aplicación está cerrada, pero puedes seguir usando otras aplicaciones sin ningún problema. Solamente desactivan los datos móviles. Si estamos conectados al Wi-Fi, nos seguirán llegando los mensajes como siempre. Este método es perfecto si no quieres cerrar la aplicación, pero sí bloquear que funcione sin que te des cuenta. Y por último, desactivaremos las notificaciones. Volveremos a acceder a los ajustes de nuestro dispositivo. Dentro de notificaciones buscaremos WhatsApp. Aquí desactivaremos la opción Permitir notificaciones. O si prefieres, podemos desactivar solo las notificaciones de mensajes, grupos o llamadas. Con esto seguirás recibiendo mensajes, pero el teléfono no te avisará. Es ideal si solo quieres un descanso sin cerrar nada. Perfecto para cuando estás trabajando, estudiando o simplemente no quieres distracciones. Ahora veamos cómo hacerlo en iPhone. Entraremos en ajustes de nuestro dispositivo y buscaremos WhatsApp. Aquí desactivaremos los datos móviles. Esto bloquea completamente el acceso a Internet para WhatsApp, incluso si la aplicación está abierta, pero solo bloquea los datos móviles. Si estamos conectados al Wi-Fi, seguiremos recibiendo los mensajes. En ese caso tendríamos que desconectar también los datos de Wi-Fi. Y el segundo método es desactivar notificaciones. Volveremos a los ajustes de nuestro dispositivo, entraremos a notificaciones, buscaremos WhatsApp y aquí desactivaremos Permitir notificaciones. También puedes personalizar qué notificaciones bloquear, mensajes, grupos o sonidos. Perfecto si no quieres distracciones y podrás activarla cuando quieras. Recuerda, aunque desconectes WhatsApp, los mensajes seguirán llegando a sus servidores y se entregarán cuando vuelvas a abrir la aplicación o le devuelvas el acceso a Internet. Y listo, ahora sabes cómo desconectarte de WhatsApp sin apagar tu móvil. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para más videotutoriales. Hasta la próxima.